Buenas noches, doctor. Chema, buenas noches. ¿Sabía usted cómo le va? ¿Sabía usted que iba a hablar el señor Belaúnde hoy día en la mañana, al mediodía? No, lo supe temprano. Ya. Nosotros éramos de la opinión de que tenga muchísima reserva sobre estos temas, dada la naturaleza de la solicitud de refugio. Eso es lo que habíamos conversado. Pero en realidad he visto, y justo lo tengo aquí, es un mensaje corto, breve, donde pone 2 o 3 puntos, ¿no? Primero, su adhesión a las normas bolivianas. Sí, ¿no? Palabras bien elegidas, creo, ¿ah? Sí, me parece que... Me da la impresión, el mensaje impresionado, y le voy a decir por qué creo a mucha gente. Primero, tiene un semblante tranquilo Belaúnde. No es un tipo perseguido, no es un tipo que ha perdido los papeles. Da una sensación de serenidad. Y segundo, esto ha sido una declaración medida, con milímetro. Sí, efectivamente. Cortísima, con las palabras elegidas, adecuadamente. No sé. Bueno, sus ideas están ahí, en primer lugar. ¿Le mandó a usted algunas palabritas o no? No. ¿Algún texto o no? No, lo que pasa es que de una u otra manera, por las comunicaciones, ¿no? Siempre y hay cosas en común, ¿no? Por ejemplo, su tema de la inocencia es una cosa importante. Ahora ha planteado algo que supongo que se va a tener que analizar, es su ingreso, su adhesión a las normas bolivianas, ¿no? Yo creo que esa es la línea de su pensamiento. Y bueno, pues ahora que nosotros aquí lo desarrollaremos, los colegas da la bolivianos impresión de que el procedimiento boliviano va a demorar. Hay esa sensación. Y me parece a mí que esta declaración lo sabe y está en esa línea. Bueno, según la ley boliviana, tienen 120 días, sí, prorrogables por otros 120 días, sí, hábiles, sí, ¿no? Con lo cual es un tiempo que les puede permitir a ellos evaluar y comprobar pues una serie de afirmaciones o negarlas, en todo caso, para poder llegar a una conclusión. Entonces es propio de este procedimiento. Pero lo que sí veo es que las autoridades bolivianas trabajan con el máximo de reserva. Eso es lo que ha sorprendido a mucha gente. Y le digo algo más. ¿Está probado que ha entrado ilegalmente al territorio boliviano Martín Belaúnde? No está probado. Eso también a nosotros ha generado una preocupación que vamos a verificar, porque tú sabes que las órdenes de cada 6 meses, ¿sí?, se tienen que renovar. ¿No? Y no vaya a ser que por ahí haya un pequeño espacio y bueno, ha podido trasladarse, ¿no? Pero al margen de eso, yo quiero decir, aprovechando, que la ley boliviana dice que pese a que el ingreso sea de este tipo, irregular, sí, no va a haber requerimientos ni administrativos ni penales. Por esa razón. Porque ellos impulsan la idea de la protección, que es la naturaleza misma del refugio. En teoría, si yo soy un perseguido, no voy a entrar pues caminando con mi pasaporte a la aduana, supongo yo. Yo creo que ese es el sentido, ¿no? Porque el refugio, que es una norma internacional, ha nacido como consecuencia de las experiencias posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, claro, el año 51 y luego el año 67, que se hicieron unos, no modificaciones, sino unas precisiones. Bueno, hay toda una tradición, pues, de los santuarios, ¿no? Por ejemplo, la extraterritorialidad de las embajadas. Ese es un concepto importante. Hay lugares que son las iglesias en el pasado. Sí, usted claro, sabe, que si ahí me perseguían, sí, yo me metía a una iglesia. A iglesia voy, ¿no? Claro, sí, y no había nadie, ninguna autoridad, sí, humana que se pudiese oponer a la protección divina, pues, digamos. Ahora, en este caso también hay esta cosa del refugio. Más allá de esto, sin embargo, hay algo que es una cosa muy seria que ha dicho hoy día Belaúnde Locio. Sí. Y ha dicho que esto es una conspiración política de la oposición, pero que hay un sector del gobierno con influencia en el Poder Judicial. Sí. Eso es lo que ha dicho. Y esto es una cosa muy seria, que lo diga él. Bueno, y que por esta razón él no considera que haya condiciones para un juicio o para un proceso correcto, justo. ¿Cómo viste eso? Bueno, nosotros tenemos unos datos objetivos en el caso de él, ¿no? Porque, por ejemplo, a él se le imputa corrupción, ¿no? Y él está calificado, dentro de esta denuncia que ha hecho el Ministerio Público, como cómplice secundario. Sí. Y en lo que va de la investigación, porque ya hay informes, él no ha tenido ningún tipo de vinculación con los dineros públicos.
¿no? Aparte que obviamente no es funcionario, pero la jurisprudencia nacional acepta los denominados extraños, extraneus, ¿no? Y justo a raíz del gran desarrollo que hemos tenido en la época que se procesó al presidente Fujimori y a otras personas por este tipo de delitos. Pero yo quiero precisar lo siguiente: el concepto de corrupción, por ejemplo, en otros países, está vinculado a la calidad personal de funcionario público en su relación con los bienes públicos. Es decir, es mucho más restringida la interpretación. Por eso que imagino que una de las preguntas que van a hacer o van a investigar el CONARE será si efectivamente él es un funcionario público y si ha tenido relación con los bienes públicos. Y la respuesta es negativa. Y ya existe esa respuesta en los documentos fiscales. Es decir, no es un argumento de defensa, sino es una comprobación. ¿Cuántos papeles tiene Martín Belaúnde con él en Bolivia? Bueno, ahora por internet ya no se requiere papeles, digamos. Pero, bueno, pero a él debe tener una gran cantidad, porque todo se ha convertido casi en fuente abierta. Incluso este caso de las declaraciones, ¿no?, de los testigos codificados, de una u otra manera aparecen cuando uno lee los periódicos, aparecen estos datos, ¿no? Todo lo que ha dicho la prensa escrita, la televisión, que ahora uno los puede también encontrar, todo eso va a ser parte de su legajo, que es lo que va a presentar, ¿no? Yo me imaginemos que nosotros, de otro país viene y le dice, oiga, pero usted es un procesado, ¿no?, un delito común. Claro. Pero ha hablado el presidente, sí, claro, ha hablado los ministros, claro, hay una comisión, la última intervención del fiscal de la Nación, ¿no?, lo que dijo fue referirse a él. Y entonces no queda muy nítido que efectivamente esta persona, este ciudadano, tenga la seguridad jurídica que él mismo solicita. Y entonces deja el derecho interno para irse al derecho internacional. Exactamente. Bueno, si yo me llevo bajo el brazo todo lo que ha declarado el ministro del Interior sobre mí, yo con eso tengo suficiente ya. Porque este señor ha estado ametrallando diestra y siniestra al señor Belaúnde y a otros más en todos los medios de comunicación. Una cosa un poco obsesiva. Si él es un delincuente común, ¿a qué delincuente común se refieren las autoridades? ¿A un ratero, por ejemplo, se refieren las autoridades? ¿A un asesino? ¿A un...? No. Las autoridades están hablando de un personaje políticamente importante. Ese es el tema. Si a ello le agregas que revisamos la historia nuestra, jamás han enviado una comisión por un delincuente común. No han nombrado un procurador ad hoc para este caso. Procurador ad hoc para este caso ya. El ministro de Relaciones Exteriores ha enviado, ¿no?, obviamente, ¿no?, sus órdenes precisas para tener una posición en este caso. ¿Y cómo lo podemos relacionar con un delincuente común si es que es su planteamiento general, ¿no? Eso no, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo creo que hay una diferencia bastante distante entre una cosa y otra, pero que sí afecta la posición de un ciudadano. Yo como abogado lo veo como un ciudadano que debe ser procesado como cualquiera, pero en los términos generales de las garantías jurídicas. Ahora, acá tenemos una práctica, ya prácticamente es algo que se ha hecho una costumbre permanente, de estas detenciones provisionales, ¿no?, de estas de 180 días para comenzar. Oiga, eso es una sentencia, pues. O sea, no, 18 meses. Perdón, 180 días no, 18 meses, correcto. Sí, hay personas que se han pasado 36 meses. Oiga, si usted no tiene nada que ocultar, venga nomás porque solamente va a comenzar con 18 meses en preso. Por favor. Y luego al sistema algunas veces van a los 36 meses y luego les cuesta admitir que estas personas, probatoriamente hablando, no han realizado ese delito. Claro, ¿por qué? Porque el Estado en ningún caso le va a pagar ningún daño que le ha hecho esa persona, ni moralmente, ni materialmente, ni nada. Simplemente usted se comió sus 36 meses o más. Y esto tiene un contenido... Y después archivaron su caso. Paradójico. Y de paso archivaron su vida también. Sí, colateralmente. Me da la impresión. ¿No? Pero lo que estoy tratando de explicar... de entrevistarlo, es que hay una serie de aristas de las que Belaúnde se puede agarrar.
Pero ya hay datos objetivos, los propios abogados en Bolivia acaban de señalar, a ellos les ha llamado profundamente la atención que se forme una comisión para un caso que teóricamente es común. Esas cosas no ocurren, ¿no? Y también que se esté exaltando la idea de que esto va a alterar las relaciones entre un país y otro país, tampoco queda claramente percibido por los juristas en la medida que solamente son normas y normas internacionales. Nosotros también las tenemos, sí, claro, ¿no? Con otra naturaleza, pero en el fondo es lo mismo. O sea, la institución del refugio político, ¿cómo funciona en nuestro país? Es casi similar a lo que ocurre, salvo el tema con el nuevo Código Procesal, que también fue explicado por el ministro Urresti, de que cuando hay estas alertas rojas sí procede las detenciones. Pero bueno, en general la idea es esa, de proteger. Y nuestro país muchas veces ha sido un lugar donde las personas han conseguido pues esa protección. Nosotros, recuérdenme un poquito, hemos refugiado a bolivianos. Sí, nosotros aquí tenemos bolivianos. En la época más difícil políticamente hablando de Chile también vinieron muchos chilenos. Seguro, y viceversa, claro, ¿no? Que en sus respectivos gobiernos decían también que eran delincuentes comunes, ¿o no? Siempre parten. Si uno piensa, por ejemplo, lo que a Noures o a Assange, lo primero, Assange, que ha pedido 66 solicitudes de refugio, también parten de que ha realizado un delito. Sí, pues. ¿No? Y luego, pues, de esa manera intentan separarse de la idea de que esto tiene connotaciones políticas. Cuando Pinochet perseguía, ya que usted ha hablado de la época de Chile, a las personas que estaban asiladas aquí o en otros países, no decía que los perseguía por sus ideas políticas, no. Decía que los perseguía o porque eran terroristas o porque habían tenido malos manejos con fondos públicos o todo lo demás. O sea que la doctrina de que tú no estás ahí por un delito político no es tan fuerte. No. No es una cosa tan sólida, tengo la impresión. Claro, y además eso viene con una seguridad marcada, porque el procedimiento que se sigue es un procedimiento estricto, no es un procedimiento cualquiera, porque además se rige por estas reglas que ya tienen una larga tradición. Bueno, por supuesto, no me va usted a responder lo que ahora yo tengo la obligación de preguntarle inútilmente. ¿Cuál es su estrategia a partir de este momento, doctor? No, la estrategia de trabajo ya se diseñó desde el inicio. Cuando se ordenó su libertad, su detención provisional, nosotros le exigimos al juez que lea el acta fiscal, ¿no? Y no lo hizo en ese instante. Y su mandato de detención se hizo sobre la base de hechos falsos. Ya hemos hablado sobre eso, ¿No? Ahora, la otra cosa. Y ahí hemos seguido caminando para ver todo lo que tú me dices que he realizado, si eso probatoriamente se puede demostrar. Creo que ese es el tipo de trabajo estricto y bastante cerrado. La última. ¿Qué cartas tiene el hombre bajo la manga para defenderse cuando de repente se ve acá? ¿Qué es lo que puede decir o con lo que puede callar? Bueno, ¿y cuánto cuesta eso, doctor? Pero en un proceso... No, yo lo que quiero explicar es lo siguiente. En un proceso uno solo absuelve las imputaciones, ¿no? El resto es especulaciones. Considero que también son válidas, la gente tiene la posibilidad de pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que restringirnos. Exactamente. El periodismo no es fuente del derecho, creo. No es fuente del derecho. O no era, de repente ahora sí. Para el derecho penal la única fuente del derecho es la ley. Supuestamente. Pero, no hay más. Pero usted sabe que... Porque en este momento hemos pasado de la centralita a un supuesto emporio económico fabuloso. Y le puedo decir que en la carpeta fiscal no aparece ninguna pericia que diga que efectivamente esto ha ocurrido. Y si usted recuerda, porque no vale la pena dejar de lado, cuando el señor César Álvarez se presentaba a las comisiones del Congreso, iba de la mano de los informes que habían hecho de carácter económico. Sí. Es decir, por eso que la gente decía, ¿cómo sale exitoso? Si siempre iba con sus informes de cómo estaba haciendo sus actividades, ¿no? Sus obras. Bueno, pues vamos a ver si eso se ratifica y si pueden seguir sustentando que efectivamente aquí hay una danza de millones y que se ha beneficiado en este caso una persona lejana, porque él vivía en Lima, no vivía en el Santa, como es Martín Belaúnde. Doctor Urquizo, muchas gracias. No, muchas gracias por la posibilidad. Nuevamente, por estar con nosotros. Bien.